Nikola Tesla no fue solo un inventor revolucionario, fue una mente visionaria que cambió el mundo sin recibir reconocimiento en vida. Su nombre hoy es sinónimo de genialidad, pero durante su existencia enfrentó dificultades emocionales, aislamiento y conflictos internos que merecen ser explorados bajo la lupa de la psicología moderna. En este video, vamos a sumergirnos en el perfil psicológico de Tesla, analizando sus frases, actitudes y anécdotas personales, para entender qué rasgos mentales y emocionales lo hicieron tan singular. Usaremos conceptos como inteligencia emocional, resiliencia, mentalidad de crecimiento, arquetipos junguianos y mecanismos de defensa, para revelar que Tesla fue mucho más que un ingeniero electrotécnico brillante, fue un ejemplo humano de persistencia, creatividad y autoconocimiento. Al final, descubrirás cómo esas mismas cualidades también pueden estar dentro de ti. Y prepárate, este no es solo un video sobre ciencia, es un viaje por las sombras y luces de la mente humana. ¿Vamos juntos? Infancia y formación inicial, la semilla de la genialidad. Tesla nació en 1856 en Smiljan, en el Imperio Austrohúngaro, actual Croacia, en una familia ortodoxa oriental con raíces eslavas. Desde joven demostraba una capacidad mental impresionante, leía libros completos a los 5 años, tenía memoria fotográfica e imaginaba inventos enteros antes incluso de tocar materiales físicos. Esta habilidad para visualizar objetos complejos mentalmente era algo raro, y hoy se clasificaría como imaginación hiperrealista o visualización espacial avanzada, características asociadas a altas habilidades y superdotación. Pero esta genialidad venía con un precio. Tesla sufría episodios intensos de ansiedad y alucinaciones visuales desde la infancia. Describía destellos de luz e imágenes vívidas que aparecían ante sus ojos cuando pensaba profundamente. Los psicólogos llamarían a esto hiperexcitabilidad sensorial, un fenómeno común en personas altamente sensibles o dotadas. A pesar de ello, utilizaba estas experiencias como parte de su proceso creativo, lo que muestra un uso saludable de un mecanismo cognitivo poco común. Sus padres eran religiosos y disciplinados, pero Tesla siempre buscaba ir más allá de los límites impuestos por el sistema educativo y la sociedad de su época. Reprobó varias veces por pensar fuera de la caja y rechazar la memorización mecánica. Esto evidencia un rasgo central del arquetipo del visionario, la insatisfacción con lo convencional y la búsqueda constante por comprender lo invisible. Su madre, Georgina, fomentaba el estudio y la curiosidad, y decía que él nunca dormía sin aprender algo nuevo. Este entorno familiar, aunque modesto, plantó una semilla poderosa, la convicción de que el saber era la única verdad duradera. En términos psicológicos, esa autoconfianza precoz puede haber sido la base de su mentalidad de crecimiento, incluso en medio de presiones sociales y académicas. Además, Tesla desarrolló pronto una fuerte resiliencia. Tras perder a su hermano Daniel en un accidente siendo joven, canalizó ese dolor para estudiar física y tecnología con obsesión. Este es un caso clásico de sublimación emocional, técnica donde sentimientos difíciles son transformados en creación productiva. Por último, su formación académica en la Universidad Politécnica de Graz y posterior experiencia en el Instituto Real de Praga muestran un patrón claro. Él no estudiaba para aprobar exámenes, estudiaba para transformar el mundo. Eso define un verdadero motor interno de motivación. Rasgos de personalidad, curiosidad, perfeccionismo y sensibilidad única. Al analizar los registros biográficos, vemos que Tesla llevaba consigo una combinación única de rasgos de personalidad. Era extremadamente abierto a nuevas experiencias, uno de los pilares del modelo Big Five, lo que explica su pasión por ideas innovadoras y su capacidad para ver conexiones que otros ignoraban. Tenía altos niveles de concienzudosidad, lo que lo llevó a mantener hábitos rigurosos de trabajo y rutinas detalladas. Pero también poseía un grado inusual de neuroticismo, con tendencias compulsivas y miedo constante a fallar o ser superado. Esto lo hizo crear barreras emocionales frente al mundo. En entrevistas llegó a decir: "Prefiero hablar con animales que con personas. Las máquinas nunca me decepcionan". Esto sugiere dificultad para lidiar con la imprevisibilidad de las relaciones humanas, algo común en personas con alta sensibilidad y enfoque técnico. Por otro lado, su curiosidad infinita y su persistencia incansable lo acercaban al arquetipo del investigador, según Jung, alguien movido por preguntas, no por respuestas rápidas.
Una característica marcada de Tesla era su perfeccionismo extremo. Diseñaba circuitos mentalmente antes de construirlos físicamente, y solo aceptaba resultados que cumplieran criterios absolutos. Esto, aunque positivo para la ciencia, a veces generaba retrasos en proyectos, frustraciones y aislamiento. Podríamos decir que operaba en un umbral tenue entre excelencia y autosabotaje. En términos de mecanismos de defensa, Tesla usaba principalmente la sublimación, convertir emociones en invenciones, y la racionalización, justificando fracasos financieros como consecuencias naturales de quien piensa por delante de su tiempo. También presentaba cierto complejo de superioridad, lo que le ayudaba a mantener confianza en sí mismo, pero lo alejaba de posibles aliados. Sin embargo, lejos de ser arrogante, Tesla era profundamente introspectivo y hasta tímido en público. Conocía su valor, pero no buscaba gloria, buscaba sentido. Y ese equilibrio entre ambición y propósito es lo que lo hace fascinante no solo como científico, sino como figura humana. Motivaciones inconscientes, buscando orden en el caos. ¿Qué realmente impulsaba a Tesla? Ciertamente no era el dinero. Renunció a miles de millones en regalías para que la corriente alterna pudiera usarse libremente por la humanidad. Ni siquiera era fama, evitaba los reflectores y mantenía una vida ascética. Lo que lo movía era algo más profundo, la búsqueda de armonía universal. Veía la ciencia como arte y la energía como poesía. Decía, si quieres entender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Esta frase refleja una motivación intrínseca rara, no guiada por recompensas externas, sino por un deseo interno de conectarse con el todo. Según la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, Tesla representaba el ideal de autonomía y competencia, pero carecía de conexión interpersonal plena, algo que, a lo largo de su vida, le costó apoyo financiero y colaboraciones importantes. Sus cartas y anotaciones personales indican una fuerte creencia interna de misión cósmica. Escribió en una ocasión, «Soy solo un reflejo del universo. Mis inventos no son míos, simplemente aparecen». Esto muestra una visión casi mística de sí mismo, extraña a primera vista, pero coherente bajo la óptica de la psicodinámica de la motivación, necesitaba un significado mayor que cualquier validación material. En términos prácticos, esto lo mantuvo firme ante la adversidad. Pero también lo dejó vulnerable a críticas y falta de reconocimiento. No se alimentaba de aplausos, se alimentaba de propósito trascendental. Y eso, aunque bello, muchas veces lo volvió incomprendido. Su relación con Thomas Edison ilustra bien esto. Mientras Edison era el hombre del experimento práctico, Tesla era el visionario que veía el futuro antes de que existiera. Esta diferencia no era técnica, era emocional y filosófica. Tesla veía el mundo como un campo energético, Edison como un laboratorio físico. Y, a pesar de su genialidad, pagó caro por no negociar su visión con el mundo real. Su historia nos enseña que tener una motivación elevada es un don, pero debemos aprender a traducirla al mundo tangible si queremos que nuestras ideas florezcan. Patrones conductuales, persistencia, aislamiento y ritualización extrema. Tesla tenía una rutina casi zen, caminaba exactamente 8 kilómetros diarios, contaba cada paso y se sentaba a trabajar con horarios milimétricamente organizados. Tenía obsesión por los números divisibles por 3 y rechazaba firmemente comer en lugares sucios o con utensilios mal colocados. Hoy diríamos que poseía fuertes tendencias ritualísticas, quizás relacionadas con rasgos de personalidad ansiosa. Aún así, estos comportamientos no lo frenaron de inventar el motor de inducción eléctrica, el sistema polifásico y anticipar la comunicación inalámbrica décadas antes de su tiempo. Esto demuestra que patrones conductuales, aún inusuales, pueden servir como anclas para la creatividad. Otro elemento importante, Tesla practicaba disciplina consciente. Trabajaba hasta 84 horas por semana, dormía pocas horas y se alimentaba con parsimonia. Pero no era solo agotamiento, era un estado de flujo casi constante. Decía, mi cerebro es meramente un receptor. En la naturaleza hay un núcleo de energía del que todo proviene. Esto no es solo inspiración poética, es ejemplo de pensamiento sistémico, una habilidad rara de ver el todo antes que las partes. Su capacidad de tolerar ambigüedad era extrema.
Mientras otros esperaban explicaciones inmediatas, él vivía cómodamente en el espacio de la duda. Y eso es lo que permite a grandes mentes avanzar donde nadie más se atreve. Sin embargo, Tesla también tenía dificultad para delegar y aceptar ayuda. Puede ser resultado de un complejo de superioridad inconsciente, pero también de una baja inteligencia emocional en situaciones grupales. Solía aislarse en hoteles, laboratorios y oficinas, prefiriendo la soledad a la interacción social. Aunque esto lo protegía de distracciones, también lo alejaba de oportunidades valiosas. Su relación con J.P. Morgan, por ejemplo, terminó porque Tesla insistió en expandir el proyecto de la Torre Wardenclyffe más allá del presupuesto original, sin lograr negociar o adaptarse a las expectativas del inversor. Esto muestra que, aunque su mente fuera increíblemente poderosa, su gestión emocional en relaciones estratégicas necesitaba ajustes. Tesla era brillante, pero no siempre sabía navegar el juego humano. Y eso, lamentablemente, limitó su influencia y recursos. Como dijo él mismo, toda mi vida fue un juego contra el tiempo. Tal vez el gran juego haya sido contra sí mismo, y contra la dificultad de equilibrar genialidad y humanidad. Inteligencia emocional y resiliencia, como Tesla manejaba críticas y fracasos. Tesla vivió en una época de intensas disputas científicas, especialmente durante la llamada Guerra de las Corrientes contra Edison. Ser criticado públicamente, ridiculizado por los medios y abandonado por financiadores requirió un tipo particular de fuerza, resiliencia emocional. Y la tenía, pero de forma peculiar. Cuando su torre experimental en Colorado Springs captó ondas de radio del espacio y sospechó de señales extraterrestres, no dudó en declararlo públicamente, a pesar de las burlas. Esto revela un mecanismo de defensa maduro, mantener convicciones bajo juicio severo. Sin embargo, Tesla también internalizaba derrotas. Cuando se cortó el financiamiento para la Torre Wardenclyffe, entró en una depresión profunda, perdió peso y se aisló por meses. Esto muestra que, aunque fuera resiliente en algunos aspectos, no siempre podía procesar retrocesos emocionales. En términos de inteligencia emocional, podemos decir que era excelente en autorregulación, pero promedio en empatía social. Conocía sus estados internos, dominaba su atención y controlaba impulsos, pero le costaba entender necesidades ajenas. Un ejemplo, en Nueva York, se negaba a tocar cabello humano, evitaba apretones de manos y solo se hospedaba en cuartos cuyo número fuera divisible por 3. Estos hábitos eran formas de control en un mundo caótico y, para él, esencial para mantener la cordura. Fuera de contexto, sonaban excéntricos y lo alejaron de colaboradores clave. Su respuesta a críticas era casi siempre la misma: seguir adelante, sin importar la opinión pública. En una carta escribió: "No necesito dinero ni amigos. Necesito silencio y paz para continuar mi trabajo". Esta frase refleja una mezcla de orgullo intelectual y fragilidad emocional. Resistía la presión del mundo, pero pagaba un alto precio por ello. Su capacidad de sublimación era excepcional, usaba el dolor del rechazo para inventar más y mejor. Pero al no cultivar redes emocionales de apoyo, cargaba solo el fardo de su genialidad. Esto nos invita a reflexionar: ser diferente es un don, pero estar solo es elección. ¿O será que, en algún nivel, Tesla necesitaba el aislamiento para sentirse seguro? Esta es una pregunta que toca en lo profundo de la psique humana. Arquetipos mentales: el científico, el profeta y el solitario. Detrás de la figura de Tesla había una combinación poderosa de arquetipos mentales, según la psicología analítica de Carl Jung. Llevaba en sí el arquetipo del visionario, aquel que ve el futuro antes de que ocurra. También era un profeta, alguien que transmitía verdades que el mundo aún no estaba preparado para escuchar. Y, por fin, era un solitario, aquel que prefiere la compañía de sus ideas a la multitud. Estos arquetipos no son solo descripciones poéticas, son estructuras mentales que moldeaban su forma de ver la vida. Tesla no veía la ciencia como carrera, sino como una misión sagrada. En una conferencia dijo: "Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración". Esto es lo que hoy llamamos visión holística del mundo, un rasgo común en mentes creativas y visionarias. Su mentalidad de crecimiento era evidente en todo lo que hacía. Reinventaba teorías, cuestionaba dogmas y reescribía paradigmas. Pero,
a diferencia de Einstein, no se preocupaba por la popularidad de sus ideas, se centraba en la verdad, aunque esto lo marginalizara. Tesla tenía un fuerte sentido de misión personal, algo que los psicólogos llaman propósito trascendental. No estaba ahí por premios o fortuna, estaba para servir a la humanidad con sus descubrimientos. Eso lo distingue de muchos otros genios que se perdieron en el ego o en la ambición. Era ambicioso, sí, pero con una ambición noble, entender el universo y compartir ese conocimiento. Esto lo convierte no solo en un modelo científico, sino también en un ejemplo emocional y ético. Sin embargo, esta entrega absoluta al trabajo también tuvo costos emocionales. Nunca se casó, no tuvo hijos y en sus últimos años se le vio paseando solo por parques, alimentando palomas y hablando con ellas. Esto puede parecer triste, pero también representa un desarrollo saludable de mecanismos de escape, algo necesario para quienes viven en tensión creativa constante. En última instancia, Tesla nos muestra que vivir con propósito es noble, pero vivir con conexión es humano. Y tal vez, para alcanzar lo extraordinario, sea necesario aprender a volver a lo ordinario de vez en cuando. Lecciones para el crecimiento personal. ¿Qué podemos aprender de Tesla? Tesla nos enseña que el éxito no viene solo del C, sino del Q emocional, la calidad emocional con la que enfrentamos la vida. Era curioso, persistente, intuitivo, sobre todo, auténtico. Nos inspira a buscar significado antes que reconocimiento, a valorar la duda más que la certeza y a ver la ciencia como una aventura humana, no solo técnica. Su historia muestra que el talento puede manifestarse en ritmos distintos, que la rebeldía, cuando está guiada por propósito, es una virtud y que la perseverancia no es terquedad, sino pasión sostenida. Y, quizás lo más importante, ser diferente no es problema, es potencial. Tesla no encajaba en el sistema científico de su época, pero precisamente por eso pudo crear algo nuevo. Si hubiera seguido demasiado las normas, tal vez jamás hubiera soñado con transmisión de energía inalámbrica o comunicación global. Claro, también tenía sombras. Le costaba manejar relaciones, aceptar retroalimentación y reconocer que, por más pura que sea la ciencia, el mundo exige negociación y cooperación. Pero eso no lo disminuye, lo hace humano. No negaba sus debilidades, convivía con ellas y seguía adelante. Eso es lo que llamamos madurez emocional, aunque imperfecta. Entonces, ¿cómo aplicar esto a tu vida? Primero, asumiendo que tu forma de ver el mundo es valiosa, incluso si nadie la entiende ahora. Segundo, recordando que el tiempo es tu aliado y no necesitas todas las respuestas ya. Tercero, entrenando disciplina creativa, aquella que mantiene el enfoque sin perder ligereza. Y, por último, cultivando el coraje de ser auténtico, incluso cuando eso te coloca al margen de lo convencional. Tesla nos recuerda que la verdadera innovación comienza dentro de nosotros, y que el primer paso para cambiar el mundo es entender que impulsa nuestro corazón. Él vivió en busca de energía, pero quizás el combustible real haya sido el deseo de comprender el orden detrás del caos. Y eso, en el fondo, es lo que todos buscamos, sentido. Y si Tesla nos dejó algo, es la prueba de que la genialidad reside tanto en el cerebro como en el alma. Reflexión final. ¿Cuál Tesla vive dentro de ti? Tesla nos dejó una herencia mayor que fórmulas y descubrimientos. Nos enseñó que la mente humana puede rediseñar la realidad si tiene el coraje de pensar diferente. No fue perfecto, ni ajeno a conflictos. Pero, aún así, nos inspira a buscar más de lo que esperamos de nosotros mismos. Entonces, te pregunto, ¿qué Tesla vive dentro de ti? ¿El visionario que cuestiona sistemas? ¿El rebelde que desafía normas? ¿El solitario que, a veces, se encierra para proteger sus ideas? Independientemente de cuál de estas facetas resuene contigo, hay un mensaje claro: puedes cambiar el mundo comenzando por cambiar cómo miras tu propia mente. Tesla nos recuerda que nuestro mayor laboratorio es nuestro pensamiento, y que la verdadera revolución empieza dentro de nosotros. Como él mismo dijo, vivir es dominar el caos. Quizás lo mejor que podamos hacer es vivir con presencia, curiosidad y coraje para seguir nuestras propias verdades, aunque el mundo aún no esté listo para entenderlas. ¿Y tú? ¿Qué puedes aprender de Tesla? Como él, tienes la capacidad de preguntar, persistir, sentir y soñar, incluso cuando el mundo no entiende. Y quizás, como él,
lleves dentro no solo una gran mente, sino un gran ser humano. Gracias por vernos. Deja en comentarios, ¿qué lección de Tesla más te ha marcado? Hasta el próximo video.